Segunda característica de esta estructura canónica de los mangas que siguen, que reproducen el esquema de Dragon Ball, la aventura de autodescubrimiento personal y de salvación de la humanidad, es en el fondo una lucha entre el bien y el mal. El protagonista no descubre quién es y no salva a la humanidad después de haber superado pequeños obstáculos, de haber esquivado pequeñas piedras en el camino, sino que tiene que derrotar absolutamente al mal absoluto. Y tiene que hacerlo además después de caer en la desesperación y casi en la derrota total. Ha de ser una victoria épica después de que el protagonista, de que el lado del bien, haya sido derrotado vilmente. Esto lo podemos observar con claridad en Dragon Ball. Por ejemplo, Son Goku derrota a Piccolo Daimao, o a Freezer o a Buu después de que estos hayan aplastado e incluso asesinado a los amigos de Son Goku, a los maestros de Son Goku y en algunos casos incluso al propio Son Goku. Y esto mismo cabe decirlo, por ejemplo, de Naruto frente a Pain o frente a Madara. También cabe decirlo en Bleach de Ichigo respecto a Aizen o a Yhwach, o más recientemente también cabe decirlo en One Piece de Luffy respecto a Kaido. Tercera característica de este tipo de mangas y de anime. Los buenos son absolutamente buenos, incluso inmaculadamente buenos. Frente a la tendencia más actual, muy presente por ejemplo en obras como Canción de Hielo y Fuego, de crear personajes que son una mezcla explosiva de bondad y de maldad, de justicia y de corrupción, de civilización y barbarie, personajes que pueden comportarse en ciertos contextos de manera muy recta y en otros de manera muy traicionera, en Dragon Ball y en las obras que siguen, que emulan a Dragon Ball, los buenos son siempre buenos e inmaculadamente buenos. Los buenos son la máxima expresión de la bondad posible. Lo que se busca es extremar la diferencia, el contraste entre el bien y el mal, para que la derrota del mal a manos del bien sea todavía más clara y contundente. De hecho, los buenos en Dragon Ball y en estos otros mangas ni siquiera son buenos, porque hayan aprendido o racionalizado que han de ser buenos, o porque quieran señalizar virtud ante los demás, mostrando cuán buenos son. Los buenos son buenos desde la cuna y en muchas ocasiones incluso después de haber padecido infancias terribles. Ahora bien, no confundamos bondad con perfección, porque los personajes buenos en estos mangas son buenos pero desde luego no son perfectos. En muchos casos son ingenuos, bobalicones o incluso escasamente empático frente a los demás. Por ejemplo, Son Goku es la encarnación misma de la bondad, no tiene ninguna arista posible de maldad, pero al mismo tiempo es un padre y un marido bastante mejorable. Es una especie de niño grande que incluso en la cuarentena solo piensa en ejercitarse, en luchar contra otros que quieran luchar voluntariamente contra él, y en proteger a los suyos, aun cuando todo eso suponga desatender sus obligaciones como marido o como padre. Y esta misma ingenuidad buenista la podemos observar muy claramente en Luffy, en One Piece, y también, hasta cierto punto, en Naruto, en Gon, de Hunter x Hunter, o en Tanjiro, de Kimetsu no Yaiba. Cuarta característica. No solo se trata de que los buenos sean muy buenos, sino que en estos mangas los malos son extremadamente malos, aunque, eso sí, siempre dejando un cierto espacio para su redención. El sueño, la aspiración, la ambición de los malos en estos mangas es la inmoralidad absoluta. Esclavizar o aniquilar a la humanidad no porque quieran aspirar a fines mayores, no porque esclavizar o aniquilar a la humanidad sea un medio para alcanzar fines superiores, no. Su mismo fin es hacer el mal, es esclavizar o aniquilar a la humanidad por el mero placer egoísta de hacerlo. Pero como digo, y pese a todo lo anterior, pese a encarnar el mal absoluto, los malos en estos mangas suelen tener la opción, y suelen aprovecharla, de redimirse, de volverse buenos o al menos neutrales. Por ejemplo, en Dragon Ball, Piccolo Daimao se redime a través de su hijo, Piccolo Jr., que termina aliándose con Son Goku y convirtiéndose en el maestro, en el tutor de su hijo, de Son Gohan. De la misma manera, Buu se redime de dos maneras. El Buu gordo se redime porque se convierte en bueno, y el Buu malo se redime reencarnándose en Up, que deviene el discípulo de Son Goku.
A su vez, el príncipe Vegeta se redime convirtiéndose en el mejor amigo de Son Goku, en su compañero de armas y también, de alguna manera, nacionalizándose terrícola al conformar una familia con Bulma. E incluso en Dragon Ball Super, la última y más reciente de las series de Dragon Ball, Freezer, el emperador del mal, termina redimiéndose, uniéndose a las filas del universo 7 para salvar a este universo de su borrado por parte de Zeno. Y este mismo patrón de malvados destructores que acaban redimiéndose lo podemos observar también en otros mangas. Por ejemplo, en Naruto, Gaara se redime convirtiéndose en Kazekage de la aldea oculta de la arena y en aliado y uno de los mejores amigos de Naruto. Orochimaru se termina redimiendo uniéndose a las fuerzas aliadas Shinobi en la cuarta guerra ninja contra Uchiha Madara. Pain o Nagato se termina redimiendo, sacrificándose a sí mismo para resucitar a la aldea de Konoha que previamente había destruido. Y Obito se redime traicionando finalmente a Madara y salvando a Kakashi y a Naruto. También en Hunter x Hunter, un villano tan extremo como Meruem se termina redimiendo en sus últimas horas, muriendo en paz con Komugi. Y en One Piece, si bien esta estructura de redención de los malvados no es tan habitual, lo habitual en One Piece es que los malos se rediman estando en la cárcel y pagando por sus atrocidades, por ejemplo el caso muy claro de Doflamingo. También hay casos de malos que se redimen, probablemente el más importante sea Nico Robin, en un principio aliada con el Shichibukai de Crocodile, pero que finalmente se une a la tripulación de Luffy. Quinta característica, superación a través del esfuerzo personal. En esta aventura, que en el fondo es una lucha del bien contra el mal, lo habitual es que el bien en un principio sea mucho menos poderoso que el mal, porque si no sucediera esto no habría ninguna aventura que contar. Y por tanto, para que el bien pueda terminar derrotando al mal, será necesario que el bien se vuelva más poderoso, que se supere a sí mismo, que se transforme a sí mismo. Y esa superación, esa transformación personal, se logra a través del esfuerzo, a través del aprendizaje, a través de la experiencia o a través del entrenamiento. Es por todas estas vías como el bien se va volviendo más poderoso y, como digo, va transformándose. De hecho, hasta cierto punto, esta transformación del bien no solo es en términos figurativos, sino en términos literales, dado que en estas series las transformaciones de los personajes, tanto de los protagonistas como de los antagonistas, son muy habituales. Transformaciones corporales que expresan una transformación o una superación personal. En el caso de Dragon Ball es muy conocido el caso de los Super Saiyajin, nivel 1, nivel 2, nivel 3, Super Saiyajin Blue, etc. Transformaciones de Son Goku o de Vegeta que, por cierto, como ya he dicho, van de la mano de las transformaciones o niveles de poder de Freezer, de Cell o de Buu. Y también en los otros manga encontramos este mismo patrón. En One Piece, Luffy se transforma en diversos niveles de poder. Guía Secando, Guía Fourth, Guía Fifth, etc. Ya veremos cuántos más. Y también en Naruto, el protagonista, Naruto, va recorriendo diversas transformaciones. Manto de la bestia con una cola, manto de la bestia con 2 colas, transformación completa en el Kyuubi, modo sabio de los 6 caminos, etc. De hecho, y como nota al margen, hay que decir que uno de los mayores riesgos al que se enfrenta este tipo de mangas es no saber graduar adecuadamente estos niveles de poder. Porque si cada vez vas volviendo a los protagonistas y antagonistas más y más y más y más poderosos, al final argumentalmente se cae en lo inabarcable, en el sinsentido, y por tanto el contenido de la historia termina siendo inenarrable.